Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y que muchos de ustedes estaban esperando con ansias. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco para desvelar una noticia que ha sacudido a los fans de dos de las estrellas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien el título, y hoy vamos a desglosar todo lo que sabemos sobre las recientes declaraciones de Hande Erçel que apuntan a una profunda nostalgia por su excompañero y expareja, Kerem Bürsin. Y créanme, los secretos que vamos a revelar los van a sorprender. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones sobre el mundo de las celebridades. El título de hoy, Hande Erçel confiesa nostalgia por Kerem Bürsin. Secretos que te sorprenderán, lo dice todo. Durante mucho tiempo la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue uno de los temas más candentes en las redes sociales y en los medios de comunicación. Su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkapm traspasó la ficción, y pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y no solo allí, sino a nivel internacional. Sus fans, a los que cariñosamente se les conoce como Kerem y Hande, vivieron con intensidad cada momento de su relación, desde las primeras sospechas hasta la confirmación y, lamentablemente, su posterior ruptura. Sin embargo, el tiempo, como dicen, lo cura todo, o al menos transforma las emociones. Recientemente Hande Erçel ha hecho unas declaraciones que han resonado fuertemente en sus seguidores, sugiriendo un sentimiento de añoranza por los tiempos compartidos con Kerem. ¿Pero qué significa realmente esta nostalgia? ¿Se trata de un simple recuerdo del pasado, o hay algo más profundo detrás? Vamos a analizar las pistas, las indirectas y los posibles secretos que rodean estas revelaciones. Para entender la magnitud de estas declaraciones, es crucial recordar la historia de Hande y Kerem. Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, y desde el principio, la química entre ellos era innegable. Los fans se enamoraron de su dinámica, de cómo se complementaban y de la manera en que sus personajes, Eda y Serkan, parecían tan reales. Pronto la admiración profesional evolucionó a algo más personal. Se les empezó a ver juntos fuera del set, y las fotos y vídeos que circulaban en redes sociales solo avivaban los rumores. Finalmente ambos confirmaron su relación, y el mundo entero los aclamó. Durante su noviazgo, Hande y Kerem compartieron muchos momentos de felicidad y complicidad, tanto en sus redes sociales como en apariciones públicas. Se les veía viajando juntos, disfrutando de momentos cotidianos y apoyándose mutuamente en sus carreras. Esta etapa fue sin duda un punto álgido para sus seguidores, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Sin embargo, como en muchas historias, la felicidad no siempre es eterna. Tras un periodo de tiempo anunciaron su separación, dejando un vacío en los corazones de sus fans y generando un sinfín de especulaciones sobre las razones de su ruptura. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto. En las últimas semanas, Hande Erçel ha estado un poco más abierta en entrevistas y declaraciones, y algunas de sus palabras han puesto a pensar a muchos. Cuando se le pregunta sobre su tiempo con Kerem, en lugar de evadir la pregunta o dar respuestas genéricas, ha utilizado un lenguaje que denota un cariño especial y una clara melancolía. Por ejemplo, en una reciente entrevista, al ser cuestionada sobre si echa de menos trabajar con él, ella respondió algo así como: «Hubo un tiempo maravilloso. Fue una etapa muy importante en mi vida, tanto personal como profesionalmente. Siempre guardaré un gran cariño por esos momentos y por Kerem». Esta respuesta, aunque aparentemente sencilla, tiene matices importantes. La mención de un tiempo maravilloso y una etapa muy importante sugiere que no se trata de un simple recuerdo pasajero, sino de una experiencia que marcó un antes y un después. Además, el gran cariño que menciona no es algo que se dice a la ligera, especialmente después de una ruptura. Podría interpretarse como un reconocimiento de la conexión especial que compartieron, una conexión que, a pesar de la distancia, aún perdura en su memoria de una manera significativa. Pero la nostalgia de Hande no se queda solo en palabras. Los fans más observadores han notado ciertos patrones y gestos que podrían interpretarse como señales de que Kerem Bürsin aún ocupa un lugar especial en su corazón. Por ejemplo, en varias ocasiones, se ha visto a Hande darle me gusta o comentar publicaciones de Kerem, especialmente aquellas que evocan recuerdos de su tiempo juntos o de la serie que los unió. Estos pequeños gestos digitales, aunque a veces pasen desapercibidos, son interpretados por los fans como claros indicios de que ella sigue pensando en él y en su pasado compartido.
Y aquí es donde entran los secretos que te sorprenderán. ¿Qué hay detrás de esta aparente nostalgia? ¿Hay alguna esperanza de reconciliación? ¿O simplemente son los vestigios de un amor que marcó a ambos? Vamos a desmenuzar algunas posibilidades. Una de las teorías más fuertes es que la nostalgia de Ande se debe al gran impacto que Kerem tuvo en su vida y carrera. Kerem Bürsin es conocido por ser un actor muy apasionado y dedicado, y su energía en el set era contagiosa. Trabajar con él, según han relatado algunos de sus compañeros, era una experiencia enriquecedora. Ande, siendo más joven y quizás menos experimentada en su momento, pudo haber aprendido mucho de él, no solo en términos de actuación, sino también en cuanto a la profesionalidad y el enfoque en la industria. La nostalgia, en este sentido, podría ser un reconocimiento a esa influencia positiva y al crecimiento personal que experimentó gracias a él. Otra faceta a considerar es la conexión emocional profunda que se forjó entre ellos. Cuando una pareja comparte tanto tiempo, tanto a nivel profesional como personal, es natural que se desarrollen lazos muy fuertes. La nostalgia puede surgir de la simple añoranza de esa conexión, de la complicidad, de las conversaciones profundas, de los sueños compartidos. Ande podría estar recordando la forma en que Kerem la hacía sentir, la seguridad, la alegría, el apoyo incondicional que sentía a su lado. La ruptura, aunque necesaria en su momento, no borra la huella que una persona puede dejar en nuestra vida. Ahora, hablemos de los secretos. Es posible que las verdaderas razones de su ruptura sean más complejas de lo que el público general conoce. A menudo las relaciones en el mundo del espectáculo enfrentan presiones únicas, la constante exposición mediática, los horarios exigentes, las expectativas de los fans y la dificultad de mantener una vida privada. Quizás Ande y Kerem se dieron cuenta de que, a pesar de su amor, estas presiones estaban afectando su relación de una manera insostenible. La nostalgia podría ser también un lamento por lo que pudo haber sido, por las circunstancias que les impidieron continuar su relación a pesar de sus sentimientos. Además, no podemos descartar la posibilidad de que esta nostalgia sea una forma de procesar el duelo. Romper una relación importante es un proceso, y la nostalgia puede ser una etapa natural en ese camino. Es una forma de reconocer el valor de lo que se tuvo, de aprender de las experiencias pasadas y de prepararse para el futuro. Quizás Ande está en un momento de su vida en el que reflexiona sobre sus relaciones pasadas y evalúa lo que busca en el futuro. Hay quienes especulan que estas declaraciones de Ande podrían ser una señal sutil de que está abierta a una reconciliación. Sin embargo, es importante ser cautelosos con estas interpretaciones. En el mundo de la fama, las palabras a menudo se analizan con lupa, y es fácil atribuir intenciones que quizás no existen. Lo que sí es cierto es que, independientemente de si hay o no posibilidades de que vuelvan a estar juntos, la nostalgia de Ande es un testimonio del impacto que Kerem tuvo en su vida. ¿Y qué hay de Kerem? ¿Cómo reacciona él a estas declaraciones de Ande? Hasta el momento, Kerem Bürsin no ha hecho declaraciones públicas específicas sobre la nostalgia de Ande. Él tiende a ser un poco más reservado en cuanto a su vida personal. Sin embargo, en ocasiones, ha hablado de su relación con Ande de una manera respetuosa y cariñosa, reconociendo la importancia de la serie y de su tiempo juntos. Esto sugiere que, si bien ambos han seguido caminos separados, hay un respeto mutuo y un recuerdo positivo de su etapa. Los secretos que mencionamos en el título podrían referirse a detalles íntimos de su relación que solo ellos conocen, o a las verdaderas razones de su separación que permanecen en privado. Podría ser que Ande, al hablar de nostalgia, esté implícitamente enviando un mensaje sobre esos aspectos no revelados, invitando a sus seguidores a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, especialmente bajo el escrutinio público. Otra arista interesante es cómo esta nostalgia puede influir en su carrera actual. Ande Erçel sigue siendo una de las actrices más populares y demandadas. Sus proyectos futuros sin duda generarán gran expectación. Si la nostalgia por Kerem se intensifica, ¿podría esto afectar la forma en que aborda nuevos proyectos? ¿O quizás la inspira a buscar roles que exploren emociones similares a las que vivió en su relación? En resumen, la confesión de nostalgia de Ande Erçel por Kerem Bürsin es un tema que va más allá de un simple recuerdo. Es un reflejo de la profunda conexión que compartieron, del impacto que tuvieron en sus vidas y carreras, y quizás, de las complejidades de una relación que se desarrolló bajo los reflectores. Los secretos que rodean estas declaraciones pueden estar en las razo.
Nes no reveladas de su ruptura, en la intensidad de sus sentimientos y en la posibilidad de que, a pesar del tiempo y la distancia, el recuerdo de lo vivido siga siendo una parte importante de quienes son hoy. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin dejó una marca imborrable en el corazón de muchos fans. Y ahora, con estas nuevas declaraciones, se abre un capítulo fascinante para analizar y debatir. Hemos explorado las profundidades de esta posible nostalgia, analizando las palabras de Hande, los gestos de los fans y las teorías que rodean este intrigante tema. Hemos recordado la historia de amor que conquistó a millones y hemos especulado sobre los secretos que aún podrían estar guardados. Lo que queda claro es que la conexión entre Hande y Kerem fue especial, y su recuerdo sigue vivo en la memoria de muchos, incluida, aparentemente, la propia Hande. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado y, espero, revelador. Ha sido un placer desgranar estos puntos con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Hande Erçel? ¿Creen que hay esperanza de reconciliación? ¿O simplemente son los recuerdos de una etapa importante? Dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus perspectivas y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos que seguro les encantarán. Nos vemos en el próximo vídeo.